¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Me da la impresión de que últimamente todos sabemos de todo, opinamos de todo y tenemos razones y argumentos para poner encima de la mesa cuando se abre una discusión sobre cualquier tema. Yo esto lo había escuchado muchas veces, fíjense que yo no soy futbolero, pero tengo amigos que son capaces de defender una alineación o una forma de hacer de determinado entrenador o derrocarlo si no han salido las cosas bien. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con Luis Enrique, cuando parecía que no lo hacía bien al principio y después ha salido bien parado en los comentarios de los futboleros, pero lo vemos siempre, lo hemos visto con el Hércules, por ejemplo, durante estas últimas temporadas. Y este comportamiento ha trascendido cuando empezó la pandemia, con el tema de las restricciones. Todos opinamos sobre lo que está bien o lo que está mal, lo que se debía hacer o lo que no se debía hacer. También sobre las vacunaciones, si esta marca o esta otra o este laboratorio es el mejor. Ha formado parte de los debates que hemos estado escuchando, a veces en las cafeterías cuando se ha podido, en las terrazas, porque de eso también hemos debatido. Digo que parece que todos sabemos de todo, pero a veces parece que los que deben de saber de determinadas cosas se hacen un poco los locos y no terminan de dar una respuesta. Algo no encaja bien porque se dejan a veces esos asuntos a la opinión pública. Y digo de esto, trasciende también al tema de la justicia. Es verdad que todos también hablamos de la justicia y de las decisiones de los jueces. Lo hemos hecho en determinados casos, los más mediáticos, y estos últimos días lo estamos haciendo con el del Plan General de Ordenación Urbana. Hemos opinado durante los últimos 12 años sobre si Castedo, Alperi, Ortiz y los demás enjuiciados merecían la pena o no la merecían, y ahora que se ha dado la sentencia seguimos opinando de este asunto. Y es que no tenemos remedio con esto, pero es verdad que algo no hemos hecho bien, porque les hemos condenado cuando después la justicia les ha absuelto. Hemos hablado también del Tribunal Constitucional estos días, son algunos de los temas que vamos a poner encima de la mesa en este programa que ahora comenzamos. Bienvenidos a Alicante Actualidad. Y ya que he empezado a hablar del caso del Plan General de Ordenación Urbana, estuvo aquí el otro día Sonia Castedo en el programa de Fernando Sepulcre, Son Fils del Poble, por cierto, que nos dio unos índices de audiencia extraordinarios y dijo cosas como esta. Es un sentimiento de poder ahora decir lo que quiero, decir lo que pienso, sin tener que rendir pleitesía ni cuentas a nadie y sin amenazas. La libertad que tengo ahora la voy a seguir manteniendo siempre, hasta el día que me muera. Esto ya no me lo va a quitar nadie. Sí. Y creo que con lo que estoy diciendo deben de entender muchas cosas. Esta libertad a mí no me la quita nadie ya. Así empezamos, y ella ahora está en su derecho de hablar y decir lo que quiera y exponerlo allá donde le apetezca. Ya están viendo nuestros invitados, están conmigo hoy en esta mesa José Antonio Belchí, abogado, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla, ¿te la puedes quitar ya? Ya me la puedo quitar. Para el programa. Gracias. Y a este otro lado está José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Muchas gracias por haber aguantado. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, un análisis inicial. Hemos hablado demasiado durante todo este tiempo, no solamente de todos los temas que he expuesto al principio, sino particularmente de este. Los medios de comunicación, la opinión pública. Particularmente de todo. Nos gusta hablar demasiado de demasiadas cosas y que muchas veces de las que no conocemos absolutamente nada. Y como decías al principio, haciéndonos seleccionadores de la mejor selección de España, cada uno la nuestra, ¿no? En el derecho ocurre este tipo de cosas. Todo el mundo habla y no todo el mundo habla con un conocimiento de causa. Pero bueno, aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Es algo que es, desgraciadamente, es algo que es insistente, ¿no? En el mundo de la abogacía, en el que pronto, bueno, pues tendremos algún compañero más en ese mundo. ¿Qué pasa? Pues que cuando cumples una serie de años, hablas con los compañeros y estamos todos quemados, asqueados, ¿vale? De una justicia lenta, de una justicia
que no es tanta justicia, de unos juicios mediáticos que se producen en paralelo y que luego nadie pide ni una disculpa ni media. En este país no pide disculpas ni Dios. Y la cuestión es que en principio, bueno, pues es así, desgraciadamente es hablar por hablar, sin ningún tipo de conocimiento, y luego si te he visto, pues no me acuerdo. José Juan, ¿cuál es tu análisis cuando has conocido este caso en particular? También otros muchos, ¿no? Pero... Lo primero, una alegría tremenda, porque yo conozco personalmente a Sonia, he compartido con ella una etapa política donde yo era el secretario general del partido, y Sonia me parece una persona excelente y una política brillante, y una situación muy injusta. Y lo ha dicho José perfectamente. 12 años de instrucción de una causa o de juicio para una causa, 12 años... Eso ya no es justicia. Ya no es justicia, ya no es justicia. Son demasiados años. No puede ser que a una persona se le condene y esté 12 años para reconocérsele que era evidentemente todo una falsedad o toda una interpretación o un análisis sesgado de la información. Y el problema está en que esos 12 años, la familia, el entorno, tu carrera profesional, todo cae. Y cuando pasan esos 12 años, ¿qué pasa? Ni siquiera si alguien pidiera perdón o alguien dijera lo que fuera, ni siquiera eso compensaría los 12 años de tu vida que has estado inmerso en esa causa. Sí, nos lo dijo, a mí me da igual ya que me pidan perdón que no, pero es verdad que ella vino con ganas de hablar y dijo cosas como estas. La justicia no es igual para todos, porque seguramente una persona anónima no estaría 12 años como he estado yo, sufriendo la humillación pública, la crítica pública, las vejaciones, el estar a nivel nacional en boca de todo el mundo. Es decir, la gente hablaba de mí y no me conocían de absolutamente nada. Yo siempre decía eso de, me he enterado de cosas de mí que yo ni sabía. Ni sabía. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Es lo que tiene, ¿no? Sí, es lo que te comentaba antes. Además, hay dos puntos importantes también a tener en consideración, que van a caer en saco roto, como casi siempre, y que nos moriremos y nos jubilaremos los que estamos ejerciendo la abogacía desde hace décadas, aunque no lo parezca, yo parezca así de joven, ya soy bastante más viejo. Y la cuestión es que hay dos cuestiones. En la empresa privada tú te equivocas, haces algo mal, y bueno, pues tienes una serie de responsabilidades, y algunos de esas responsabilidades pues te pueden llegar incluso al despido o incluso, bueno, pues a una sanción o alguna cuestión así. Con todo el respeto del mundo, en la judicatura esto no pasa. En la judicatura no pasa. Aquí hay errores porque si vemos la instrucción, hay una crítica importante en la instrucción en la que está fixada. Y yo, en la sentencia, quieres decir, hay una crítica en la instrucción. Hay una crítica velada, lógicamente, porque aquí hay un corporativismo, este país muy de corporatividad. En la sanidad, en la política, en la judicatura, el primero que tire la primera piedra, ¿no? En el periodismo, en cualquier... Sí, oye, lo que pasa, Belchi, que tú eres abogado de profesión, es con lo que te ganas la vida, afortunadamente, un buen abogado, que has conseguido sacar casos adelante muy importantes, pero también eres periodista de vocación y has participado en los medios de comunicación muchas veces, por lo tanto, tú sabes bien eso de dónde está la línea de la libertad de expresión o la libertad de información y la presunción de inocencia. Es decir, ¿cuándo se puede empezar a informar sobre la instrucción de un caso? ¿Cuando se conocen los hechos, cuando se está juzgando o cuando hay sentencia firme? A ver, es que la cuestión es que cada uno tenemos nuestro propio librillo en este tipo de cosas y, lógicamente, pues cada uno informa bajo el sesgo subjetivo de su ideología, opinión o de lo que ha olido o escuchado, que no es lo que realmente... A veces hasta donde ha podido averiguar, o lo que mal te han contado, quiero decir, porque a lo mejor no hay una mala fe. Es verdad que critica Sonia Castedo que en Alicante no se han contrastado las informaciones, bueno, ni en Alicante ni en toda España. Pero es muy normal. Nos dio un cachete a todos los medios de comunicación. Es absolutamente normal, suele pasar en muchísimas ocasiones, lo he visto en muchísimas ocasiones en mi vida profesional y lo he visto en el mundo periodístico a la hora de ver sufrir esa pena que no le van a devolver nadie, porque otra de las cuestiones, que es el segundo punto que quería hacer, vale, bien, responsabilidades de la judicatura, cero, responsabilidad de una mala instrucción, policial, cero, no pasa absolutamente nada. Bueno, venga, muy bien, la mía sí. Si yo me equivoco, llego tarde al juicio, tengo un problema, pero si usted llega tarde al juicio no es lo mismo. ¿Te refieres también por las filtraciones, por las cosas que se han conocido en los medios de comunicación? No, que y en luego mi vida no eran profesional he pruebas visto malos trabajos, no solamente filtraciones, malos trabajos dentro de la judicatura que nunca tienen responsabilidad y luego te dicen,
Bueno, ya lo veremos en el juicio oral, 12 Porque, años más José tarde. Juan, yo sé que tú también eres un enamorado de la comunicación, de los medios, totalmente. participas mucho y por eso también te quiero trasladar un poco esta pregunta. ¿Hay que limitar la libertad de información? ¿Cómo la podemos equilibrar? Mira, hay una clave importante, que es el tema. Evidentemente, cuando se alarga un tema en el tiempo, pues todo el mundo tiene que hablar del tema, y cuando es un tema importante, al final es lo que pasa, pero hay detalles. Estábamos hablando, ¿no?, del tema de las filtraciones. Fíjense, en este caso hubo un determinado momento donde con secreto de sumario se filtran una serie de conversaciones que estaban en el sumario y un medio de comunicación las publica de manera sesgada, cortada, intencionada. Y que no desvelan nada exactamente del caso, Exactamente. sino que desvelan cosas personales, como Pero dice Sonia, la ¿no? propia Sonia pide al juez que le dé esos cortes, ya que están publicados en un medio, y dice, pues quiero a través de su abogado decir, tener esa información. Y le dice, no, es que estamos en secreto de sumario. Y dice, pues usted haga algo, porque están publicados en un medio de comunicación, en una página web a la escucha de todo. ¿Cómo usted está protegiendo su juzgado de ese secreto de sumario? Esto es una clave importante. Y luego yo tengo una sensación de que hay determinadas causas se alargan en el tiempo por determinados intereses. Porque mire, después de Sonia Castedo tuvimos a Miguel Valor de alcalde, porque ella tuvo que dimitir. Después hubo elecciones, ganó Gabriel Echavarri. Cometió unas irregularidades en el ayuntamiento, Dos. se le instruyó, se le juzgó, se le condenó, y entonces llegó Luis Barcala. Claro, y fíjese, en esa etapa Echavarri tuvo tiempo de cometer las irregularidades, de que se hiciera la instrucción, de que se le juzgara, que se le condenara, que se recurriera y que se le volviera a condenar. Y toda esa etapa, a Sonia Castedo, que era mucho anterior, muy anterior, la causa seguía abierta. Claro, Seguía abierta porque los fiscales, que luego lees que dicen, los fiscales actuarían de la misma manera. Los fiscales han hecho una verdadera autoridad política, no judicial. Y después queda la sombra de la duda, porque aunque hay una sentencia, todavía no es firme, pero falta que, si van a recurrir o no al Supremo en casación, pero de momento ya es una sentencia, ya se ha juzgado el caso, ya no se va a volver a juzgar. Queda la sombra de la duda, así lo decía Sonia Castedo con Fernando. Los ciudadanos te compran mucho más, desgraciadamente, un Castedo corrupta que un Castedo absuelta. He leído comentarios que decían, se ha librado porque ha prescrito. No, no, no ha prescrito. No ha prescrito. Sí. El tráfico de influencias, la información privilegiada, el cohecho, no ha prescrito. La sentencia se pronuncia y muy bien. Ella está defendiendo ahora su posición, su honor, decía, ¿no? Aquí, Claro, lo que pasa es que lo que debería haber alguien es pedir disculpas. Y a los responsables de todo ese proceso de esos 12 años, algo tendría que... Alguien, si comete un fallo, lo decía antes José, si alguien comete un error en su empresa, lo paga. Y si un político comete un error, también lo paga. Pero ¿qué pasa si ese error lo cometen los fiscales? ¿Qué pasa si ese error lo cometen los jueces de instrucción? ¿No pasa nada? Ahí no pasa nada, nadie se hace responsable de nada, no, volveríamos a hacer lo mismo otra vez. No, lo mismo no. Oiga, se han equivocado. Alguien tendrá que reconocer que se han equivocado y que han condenado a una serie de personas durante mucho tiempo a una situación muy complicada. Mire, ahora mismo estamos todos inmersos en otra causa, que es las subvenciones del hermano del Chimo Puig, del presidente, las subvenciones a su hermano, la contratación de su hijo con esas subvenciones y tal. Mire, a mí me gustaría que no hubiera una condena pública. Lo que me gustaría es que fuera rápido. Oiga, si es culpable, pues que se abra toda la instrucción, que se abran los juzgados, que lo juzguen y que se determine si hay culpabilidad o no culpabilidad por parte de la administración pública. Yo no quiero que Chimo Puig pase por 12 años de esto, lo que quiero es que pase ahora. Eso daría más confianza en la justicia. Sí, daría mucha más confianza, eso y otras cuantas cosas más. Lógicamente, ahora tenemos sobre la mesa también, y lo pueden leer lo que pasa es que depende de quién te lo cuente también. Pues el informe que viene de Europa sobre nuestra propia justicia. Y otra de las cosas que nos está diciendo es, señores, les faltan jueces, ¿vale? Les faltan jueces. Luego, bueno, y cuidado con politizar la justicia y cuidado con controlar la justicia. pero no te van a decir todos los medios de comunicación, por ejemplo, a lo que hace referencia, Consejo General de Poder Judicial. Lo que dicen desde Europa es tirón de orejas porque no lo han renovado. Pero no lo politicen, ¿vale? Pues ¿cuántos se van a quedar en las noticias que ustedes van a ver en tirón de orejas porque no está renovado, contra el Partido Popular en este caso, porque dicen que está bloqueando? ¿Y cuántos otros van a continuar la frase diciendo pero no lo politicen, que sería en contra de ese
intento que se ha realizado también desde el Gobierno y que se sigue realizando con el Tribunal de Cuentas, con los demás, de politizar y controlar la judicatura. Como han hecho con la Fiscalía. Exactamente, con la ministra. Hablando de política, el Ayuntamiento de Alicante se personó como acusación particular. Pedía 4 años de prisión para Sonia Castedo. Estaban ahí en la parte de la acusación, que es uno de los reproches que está haciendo Sonia Castedo a esa etapa de Luis Barcal al frente del Ayuntamiento. Eso lo hizo Chavarri, ¿eh? Sí, lo hizo Chavarri, es verdad, pero Castedo reprocha que Barcala no se retirase. Probablemente era complicado retirarse de esa acusación particular. Pero ahora se están planteando si recurrir o no. Le preguntábamos a los portavoces del equipo de gobierno y esta es la respuesta que nos dieron. Nos preguntan si se va a pedir informe jurídico para valorar la oportunidad o no de recurrir la sentencia. Sí, está pedido ya. Hemos pedido a asesoría jurídica que nos emita un informe, porque a pesar de que dentro del equipo de gobierno hay algún que otro letrado que podríamos dar una opinión, creo que bastante fundamentada, lo que sí que vamos a hacer es pedir que el órgano asesor jurídico del Ayuntamiento nos emita un informe. Está pedido. Visto la sentencia ya, y nosotros así lo entendemos también desde Ciudadanos, visto la sentencia que se ha emitido por parte del tribunal, desistir lo que queremos es desistir. Ya no tiene sentido la comisión de investigación. Los tribunales se han pronunciado y al pronunciarse los tribunales, la justicia es donde se tiene que hacer, en los tribunales y no en una comisión al respecto. No sé, yo era presidente de esa comisión. No se convocó en su momento porque no nos parecía correcto que estando el tema judicializado, celebrándose el juicio, se convocase una comisión sobre algo que se estaba juzgando, y el equipo de gobierno al menos va a presentar una moción en el Ayuntamiento, en el próximo pleno, para que esa comisión deje de existir. Dos cosas. Debería recurrir al Ayuntamiento, o está haciendo bien con pedir el informe jurídico, y luego cerrar esa comisión. Ya no tiene sentido, ¿no? Aunque los partidos de la izquierda dicen, oiga, vamos, una comisión donde los políticos hablemos sobre esta sentencia. Vamos a ver, en el mundo politizar también, ¿no? Es que en el mundo de la política es apasionante. Es apasionante para algunos, ¿me entiendes? Depende para de la otro, posición que ocupes. Para otros es muy difícil, es muy oscuro, es muy complejo, es a veces no excesivamente noble, ¿vale? No respetuoso con la gente que se deja las narices, y yo conozco muchísimos, y tenemos un ejemplo aquí, de gente que se ha dejado las narices por la política, y depende de la familia que esté, de quién entre, de quién no entre, de lo que dijiste, de lo que no dijiste, de quién apoyaste, de quién no apoyaste. Resulta que todo lo de hazme 100 y hiérrame una, que las 99 se las lleva el diablo, pues en la política es la leche. Pues pasa eso, ¿no? muchísimo, ¿no? Y es una pena porque estamos perdiendo políticos. Entonces estas decisiones es que no están claras, es que no se sabe muy bien. Pero el Ayuntamiento debería de dejarse ya de esas comisiones. El Ayuntamiento debería de centrarse en las cosas que interesan y igual que nosotros tampoco debían de... A mí no me importa si José Antonio Primo de Rivera va a estar aquí a la derecha o a la izquierda, me interesan una serie de cositas muchísimo más prácticas que sirven pues para que al final mis churumbeles terminen comiendo al final de mes. Quiero ir rápido con este tema porque tenemos otros muchos encima de la mesa, pero plantea otra cuestión, y es que no olvidemos que estamos hablando del Plan General de Ordenación Urbana, que data del año 1987 en Alicante, que Sonia Castedo pretendía renovarlo y modernizarlo en 2006, que esto frenó el desarrollo de ese plan urbanístico. Esto es lo que decía Sonia Castedo al respecto. ¿Qué coño ha pasado en 12 años? Que no se ha hecho nada. Porque no hay nada, pero es que hace 12 años tampoco había nada. ¿Qué se ha hecho aquí? ¿Cómo se ha permitido llegar aquí? ¿Qué es esto? ¿A qué se ha estado jugando durante 12 años? Los informes técnicos estaban hace 12 años y dicen, los informes técnicos son absolutamente legales y en ningún momento hablan de nada de ilegalidad en el plan general. Lo cierto es que estamos sin plan general. Y eso a la ciudad, bueno, uno del 87, exactamente, con los remiendos que
La legislación urbanística, la regulación urbanística, la verdad es que es muy lenta, tanto ahora la renovación, si se considerará modificar el plan general o crear uno nuevo, pero la realidad es que es verdad lo que está diciendo Sonia, que en 12 años Alicante como ciudad ha tenido un parón, porque no ha planificado su expansión, no ha planificado bien su dimensión, y esto genera que, además, en la situación compleja en la que hemos vivido, o en la que estamos viviendo, que muchas veces parece que vamos para adelante, luego llega una crisis, ahora llega el COVID, ahora paramos, sí que es verdad que se generan determinadas complejidades, pero a raíz de lo que estabais comentando, claro, hay una situación complicada. ¿Cómo ahora los políticos se van a poner a crear una comisión de investigación para hablar de algo que ya se ha juzgado, que ha dejado la sentencia clarísimo, que no hay ningún tipo de nada, en lugar de estar planificando qué pasa con la hostelería, qué pasa con los servicios, qué pasa con el post-COVID, qué pasa con... Es que no lo entendería nadie. Entonces, todos aquellos políticos que en esa guerra fratricida entre partidos políticos se metan inmersos ahí en intentar seguir ajusticiando a una persona, pues tienen un problema. Tienen un problema porque yo creo que al final la gente en la calle se dará cuenta de que no hablan el lenguaje de lo que la gente necesita. Y lo más importante de los políticos es hablar sobre las cosas que a la gente les preocupan. Es cierto que hace unos años... Y que la justicia se ocupe de esto, es decir que... Claro, esto le preocupaba a la gente hace 12 años. Ya vimos cómo después se puso una alarma social muy claro, grande, pero se ¿no? puso una alarma de decir, aquí todos los políticos son corruptos, todo, es como decir, todos los árbitros de fútbol cobran comisiones, todos los tal... No, no es verdad. Es decir, y las sentencias que están viendo cada día, porque esta es un ejemplo clarísimo de cómo se denostaron a una persona y a una política, claro, pero no la única. La sentencia dice, claro, no hubo amaño, que, claro, que es la palabra claro, pero además, fetiche de este... Además, Andrés, es que la cantidad de políticos absueltos, que, bueno, es tremenda, es que casos de políticos condenados, podemos citar 3 en la recámara, pero de los 300, 200 personas, causas judiciales que se presentaron, todas han salido absueltas. Lo dijo Carlos. No claro, porque ha sido una guerra política llevada a los tribunales. En lugar de las urnas, esa guerra, Compromís y el Partido Socialista hizo la guerra política en los tribunales en lugar de en las urnas. Decía Sonia Castedo, ya no lleva camisetas Mónica Oltra de lo de su exmarido. Sí, pero podría ponerse alguna. Sería otra de las cuestiones, José, y en ese sentido también, por avanzar en el sentido de no criticar, sino simple y llanamente aportar algo que pudiera dar un poco de luz al espectador, es el hecho de ¿y por qué no? ¿O por qué estamos acostumbrados, y lo llevamos bien, que no deberíamos, utilizar la misma medida que se le ha dado en publicidad a toda esa pena de banquillo a la absolución que se decreta a una persona? No vas a conseguir quitarle 12 años de penurias, de sufrimientos, o a lo mejor incluso que le van a impedir ver el nacimiento de un nieto, o le va a impedir ver, porque esto afecta a la salud también. Veamos Rita Barberá, que también, la pobrecita, pues se fue de este mundo. Hablo de ella en estas circunstancias. La cuestión es que debería de haber algún tipo de regla que nivelara como pudiera, claro, que no se vaya la señora Castedo y otros cuantos más. Hay 2 compañeros abogados ahí que también han salido absueltos y que han sufrido, y los conozco, 8 en total, siendo grandísimos profesionales. Pero la señora Castedo ha estado, y este caso, en portadas, ¿cuántas? 20, 50, 80 veces. Y cuando sale la solución, o no sale, váyanse ustedes a la Sexta y miran a ver si la han sacado después de los tiempos que han tenido, o se va a la página 20, cuadradito pequeñito, si lo sacan. Utilicen la misma vara de medir cara a la sentencia. Póngala 20 o 50 veces en portada. El Código Deontológico del Periodismo así lo dice, lo tenemos que hacer, por lo tanto tenemos que hacer una revisión interna también los medios de comunicación y los periodistas sobre este asunto si queremos seguir contando con la credibilidad de ustedes, los que nos van siguiendo. Es verdad que tenemos que hacer un revisionismo de nuestro trabajo, y lo digo en primera persona, pero es verdad que unos más que otros, pero al final toda la profesión. Terminamos ya con lo de Sonia Castedo, pero la última pregunta que le hizo Fernando Sepulcre es muy reveladora. ¿Volverá a la política? ¿Volveremos a ver Alicante guapa, guapa, guapa? Pues fíjate que posiblemente volveréis a verlo, sí. Ahí queda la cosa. Sofis del Poble, la semana que viene, más. Fantástico programa de Fernando Sepulcre. Felicidades, compañero, por esa entrevista a Sonia Castedo, que estuvo muy bien, tuvo todos sus momentos de alegría, de simpatía, de
entusiasmo también y contundentes. Ahora vamos a hablar de otros asuntos y quiero que Isabel Montaño nos introduzca en este tema tan amplio como son las vacunaciones. Isabel creo que nos va a proponer algo así, hablar también de los turistas, del turismo de los británicos en la provincia de Alicante. Isabel Montaño, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, Andrés? Pues aquí la situación sanitaria en la Comunidad Valenciana no es la más idónea, ya que no solo está creciendo los nuevos contagios por COVID-19, sobre todo entre la población más joven, sino que también ha aumentado la presión hospitalaria, un hecho que denuncia el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que le recrimina a Ximo Puig, presidente de la Generalitat, unas declaraciones donde aseguraba que en el mes de julio el 70% de la población valenciana contaría con la pauta completa contra la COVID-19 y en estos momentos solo el 47% de los valencianos cuenta con esta pauta completa, 2 puntos menos que la media nacional. A todo esto, como ya sabes, los británicos celebran el Día de la Libertad, ya que su gobierno ha decidido eliminar las últimas restricciones contra la COVID-19. Entre ellas se encontraban, por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla o hacer cuarentena después de viajar a uno de los países que ellos consideraban en ámbar en su semáforo COVID-19, como era el caso de España, una medida que favorece al turismo y sobre todo a la Costa Blanca, porque como ya sabes, muchos turistas británicos eligen en primer lugar la provincia de Alicante como destino de vacaciones y también como de segundas residencias. Ante esta situación, como ya sabes, la gente que suele venir de allí es gente joven en busca de diversión y precisamente son nuestros jóvenes los que no están aún vacunados contra la COVID-19 y son los que están más expuestos a contagiarse y a contagiar. Con todos estos elementos sobre la mesa, Andrés, a mí me gustaría que hicierais un análisis. ¿Cómo veis esta situación vosotros? ¿Cómo la valoráis? Nos ha puesto difícil el examen, Isabel? Isabel ha puesto muchos puntos sobre la mesa, pero básicamente hay varios indicadores, ¿no? Vivimos en el gobierno nosotros le llamamos el chimo anuncio, porque el presidente sale todas las semanas, lanza anuncios y luego no se cumplen, pero parece que esto es como decir el gobierno del marketing. Se nos prometió y se nos dijo que para verano estaríamos el 70% de las personas vacunadas y que habríamos conseguido la inmunidad de grupo para abrir la puerta, para que llegaran los turistas. Esto iba a ser decir, oye, pedimos un esfuerzo a la hostelería durante los meses de enero, febrero, marzo, pero para que el verano salga de categoría. Bueno, pues llegamos al mes de julio, tenemos el 47%, no el 70%, con la pauta completa. Y resulta que de ese 47% vemos que tenemos 2 puntos menos que la media nacional. 2 puntos es mucho, porque además, si nos ceñimos a los datos, nos damos cuenta de que en la Comunidad Valenciana tenemos alrededor de 200.000 vacunas menos de las personas de otras comunidades. Fundamentalmente tiene una explicación, es que cuando comenzó la vacunación decían que había otras comunidades que estaban más envejecidas, como las primeras comunidades, las primeras franjas de vacunación eran los más mayores, esas comunidades tenían que tener más vacunas. Fenomenal, somos solidarios, que se vacune primero a los mayores. Pero se nos dijo que se iba a regularizar conforme fuera avanzando porque la curva generacional en la Comunidad Valenciana iba a ser mayor. Nunca se regularizó y nos faltan 200.000 vacunas. Pero es que además hemos vacunado a 100.000 personas que tienen residencia en la Comunidad Valenciana y que son de otras comunidades. Que tampoco pasa nada, en algún sitio que vacunarlos, viven aquí durante una etapa del año y tal. Pero la Comunidad Valenciana tiene un déficit de 300.000 vacunas con respecto a la media nacional, no a la mejor comunidad, sino a la media nacional. ¿Esto qué pasa? Pues que en la franja de 30 a 39 años y en la franja de 20 a 29 años tenemos una vacunación del 11 y del 7%, que supone un 7 puntos menos que en la media nacional. Vamos muy por detrás. Hay un factor importante que ha puesto Isabel encima de la mesa. Es verdad que los británicos, bueno, vienen de todas las edades y de todas las características, pero vienen muchos británicos jóvenes a la provincia de Alicante. Y muchos jóvenes... Claro, muchos británicos jóvenes que interactúan con los jóvenes, muchos jóvenes que tenemos en nuestra comunidad. Y que están sin vacunar. Claro, cuando decimos, abrimos la puerta y que venga tal, en una misma noticia, en un mismo telediario estamos viendo cómo. Primero estamos diciendo,
no sé si volver a poner la mascarilla en la calle, no, porque tenemos que tal, porque el Delta en 5 segundos te puedes contagiar, esto es muy dramático, y la noticia después ¿pero van a venir los ingleses o no van a venir los ingleses? Entonces dices, a ver, estamos cerrando puertas, San Vicente está confinado, pero resulta que Alicante no, y con peores datos, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Claro, y que entra dentro de esa contradicción, es decir, es difícil analizarlo también, porque nos alegramos mucho por los hosteleros, por los alojamientos que van a poder acoger a todos esos británicos, pero es verdad que lo ha dicho Isabel Montaño ahí también, que está esa doble mirada, ¿no? Hombre, yo, fíjate, teniendo a José Juan aquí, que es de sanidad, sabe, pues poco tienes que decir, pero yo sí que quiero hacer una puntualización desde otro punto de vista distinto, que es una palabra poco usada en este querido nuestro país, que es la autocrítica, ¿vale? Me voy a quedar con las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que hoy ha reconocido que después de 5 veces cometiendo el mismo error, pues a lo mejor es que somos idiotas. Y he dicho, pues sí, debemos ser idiotas. Más vale que lo haya reconocido a la quinta que no cuando llevemos 6, 7 u 8. Ya, pero la cuestión es que lo ha reconocido un político, pero los idiotas somos los demás, quiero decir. Y ahí es que es verdad. Es que realmente cuando cada fin de semana estamos viendo botellones en donde la policía, 4 pobres policías, se enfrentan a 500 personas que encima se ponen chulas, pues realmente es que somos idiotas. Hombre, es que estamos haciendo las mismas cosas. A lo mejor lo de cerrar el ocio a las 12:30 de la noche no ha sido una idea brillante, ¿no? Pero si no es una cuestión solamente de cerrar el ocio, es una cuestión de mentalidad. La gente joven piensa que esto no va con ellos, que no les pasa absolutamente nada, y esa gente joven está trayendo una serie de consecuencias. Y no es una cuestión, la gente aquí se no quiera señalar nunca, pero es que hay que señalar, señores, los que hacen el botellón y se metan 1000 personas allí, son 1000 idiotas haciendo botellón y además trayendo un problema al resto de la gente que tratamos de cumplir. A lo mejor se ha dado una falsa sensación de seguridad cuando se dijo, sin mascarillas, nos vamos a ver las caras todos otra vez, ¿no? El problema que tenemos son los mensajes. El verano pasado, cuando pasamos la primera oleada de la pandemia, salió el presidente Sánchez a decir, esto lo tenemos controlado, hemos vencido al virus. Eso lo dijo el presidente. Con lo cual, la sensación de la gente es decir, pues el presidente dice, hemos vencido, pues vamos a la calle. Entonces, ¿qué pasó? Pues repunte. Ahora pasa lo mismo. Resulta que llega un momento donde se dice, no, mira, que ahora fuera mascarilla, que vengan los extranjeros, nos cabreamos porque nos ponen semáforo amarillo, semáforo rojo, semáforo no sé qué, porque lo que queremos es que venga todo el mundo. Apertura y tal, no sé qué. Entonces, los mensajes son contradictorios cuando tú coges y dices, la hostelería estaba abierta hasta la 1. Y hace 2 semanas se cambia y se dice hasta las 12:30. Si esa medida de quitarle media hora a la hostelería ¿era necesaria? ¿Es que en media hora se va a contagiar todo el mundo? ¿Qué más da las 12:30 que la 1? ¿Qué evidencia científica? ¿Qué científico está diciendo, no, mire, cierre usted a las 12:30 en lugar de a la 1? El ocio nocturno. El ocio nocturno está regulado. Claro, es decir, tiene entradas, tiene tal. Si hay un caso de COVID en algún sitio, pues se puede detectar, se hace la trazabilidad, se puede diagnosticar rápido a la gente que ha estado allí y tal. Ahora mismo, la incontinencia social que estamos sufriendo nos estamos llevando a este punto. La gente no puede llegar a entender que en su casa, hoy están valorando, mañana se valorará, si se puede juntar en casa 6 personas. Hasta ahora, límite 10. Límite 10. Pero tú te puedes ir a un concierto a la Volvo con 2000 personas o con 3000 personas. Entonces, claro, la gente no lo llega a comprender. En mi casa, burbuja, mi familia, con mis padres no nos podemos juntar, pero resulta que me puedo ir a un concierto con 2000 personas. Entonces, estas cosas son las que la gente no llega a comprender. Ponía antes un ejemplo. Si San Vicente del Raspeig está cerrado por confinamiento, por toque de queda a la 1 de la mañana, es decir, nuestros hijos se quedan a dormir en casas de amigos en Alicante y salen hasta las 2. Y dice, ¿qué sentido tiene cerrar un municipio? Que además no es el municipio donde haya más trazabilidad, porque San Vicente en verano no tiene la trazabilidad que tiene Benidorm, que tiene Torrevieja, ni la incidencia acumulada. Y eso de derivar la responsabilidad de los ciudadanos, oiga, sean ustedes responsables y háganlo, yo no lo he visto nunca. Es decir, o pones el límite de velocidad en la carretera con un radar o la gente va a ir a una velocidad mayor. Esto claro, es el ser humano. La culpa, Andrés, aquí siempre es de otro. Es los
gobiernos, tanto el autonómico como el nacional, no está asumiendo ninguna responsabilidad. Los méritos son propios y los reproches son ajenos. Y los mensajes, decía José Juan también. Es verdad que ahora se ha producido una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a ese confinamiento, ese estado de alarma que hizo el gobierno de Pedro Sánchez, y son los propios políticos los que están deslegitimando a la institución del Tribunal Constitucional por esa decisión. Escuchamos a Ximo Puig. La verdad es que no he tenido tiempo de leer la sentencia, pero creo que todas las instituciones del Estado tienen que tener siempre conciencia del momento que se vive y adoptar las resoluciones en función del interés general. Y sinceramente creo que todo el mundo sabe que ha sido absolutamente efectivo el estado de alarma, que es muy importante la labor que se está haciendo en estos momentos cuando se producen restricciones, por ejemplo, como en nuestro caso ha sido autorizado el toque de queda. Creo que eso favorece la lucha contra la pandemia y en estos momentos en la agenda solo hay una gran prioridad, que es la superación de la pandemia y la reactivación económica y social. Belchi, pero esto no es un argumento jurídico, ¿no? Que a mí me parece Si no ha leído la sentencia no tiene argumento jurídico, quiero yo, que creo que lo tenemos bastante claro. Nos puede parecer bien o mal que se confinase a la gente en sus casas y que no se permitiese la movilidad. Nos puede parecer bien o mal, pero no se utilizaron las herramientas adecuadas. Aquí la cuestión es legal. Bueno, otra de las cuestiones que tú mencionabas, que algunos políticos pues realmente han metido cizaña, ¿no?, en esta resolución, pero es que se ha metido cizaña entre los propios magistrado del Tribunal Constitucional, o sea, que aquí el que tira la primera piedra, ¿vale? Aquí es una cuestión de legalidad y que el espectador, tú sabes que a mí siempre me ha gustado esto de la pedagogía, debería de entender. Nosotros tenemos una ley del 81 que hace ya 40 años de esta ley. Muchas veces son estos problemas también los que se van arrastrando, porque son 40 años de una ley que a lo mejor no está al día. Pero bueno, tenemos tres tipos de niveles, por decirlo de alguna manera, que es alarma, excepción y sitio. Los tres estados de la Constitución que se llaman, ¿no? Claro, esos estados no están graduados como tal en la ley orgánica que lo regula, pero sí, de facto, ¿no? Entonces tenemos el estado de alarma. Y que son para momentos excepcionales cuando hay que aplicar esas herramientas que restringen derechos fundamentales. Claro, el estado de alarma, nivel más bajo, limita derechos. El estado de excepción suspende derechos. El estado de sitio es que te están viniendo ya directamente los cazas, ¿vale? Olvidemos este de aquí porque no llegamos. En el estado de alarma que limita derechos fundamentales, no puedes suspender, porque suspender es en el estado de excepción. Pero resulta que la ley dice que las epidemias son en estado de alarma y que el estado de excepción es para problemas de orden público. De orden público, ahí es donde está el quid de la cuestión del Tribunal Constitucional y de la pelea que ha habido. Algunos vienen diciendo que no tocaba un estado de excepción porque realmente no ha habido un problema de orden público. Tú y yo no nos hemos liado a guantazos. Pero realmente es así. Pero la realidad es que como la ley no te deja en el estado de alarma suspender, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es: opinión subjetiva. Ha habido una intensidad, que es lo que pone. Yo sí me he leído, señor Puig, 81 folios. Tenía que haberla leído Puig también antes de hacer No, pero que son 81 folios. Tiene 100 asesores. ¿Hay quien se lo hubiera leído? Sí, pues bueno, pues pasarle un picking plat de eso, ¿no? La cuestión es que el Tribunal Constitucional gana porque salen partidarios aquellos que dicen dos cuestiones. Se aplicó a mucha gente, es decir, a todo el país. Y segunda, una gran intensidad. Este es el gran problema de la sentencia, una gran intensidad en la limitación de los derechos fundamentales. ¿Qué es una gran intensidad? Que se podían haber suspendido no, en determinado momento. No, eso es la temporalidad. No, pero la gran intensidad es, señores, para que nos entiendan, nevar en Alicante 3 copos es gran intensidad. Nevar en Helsinki 3 copos, perdón con la expresión, echan un palo, ¿vale? Nada, absolutamente. La intensidad es un concepto subjetivo y ahí es donde está el gran problema, que algunos, 6, han considerado que era una limitación tan intensa que es una suspensión y por lo tanto usted se ha ido
a la alarma cuando tenía que ser excepción, y otros están diciendo que no ha sido engañosa. Pero en cualquier caso, estamos hablando de quienes tienen la capacidad de legislar. Por lo tanto, durante todo este año podían haber legislado. Eso era el quid de la cuestión. Claro. Y esa es el quid de la cuestión. Aquí la clave es esa. La clave está en que tenemos una separación de poderes. Es decir, el Congreso hace las normas, el Ejecutivo, el Sánchez o Puig, las aplica, y si se aplican o no se aplican bien, lo deciden los jueces. Vigilan de que se apliquen, la justicia vigila de que se apliquen. El problema que tenemos es que el Ejecutivo, es decir, Sánchez y Puig, han hecho lo que les ha dado la gana, como les ha dado la gana, han querido hacer una trágala en los congresos con los pactos con los independentistas y tal y cual para que eso pasara, y ha llegado los jueces y han dicho, oiga, que esto no vale. Y ese es el problema. El problema no es que no hiciera falta o no hiciera falta, el problema está en que la norma jurídica no estaba bien redactada, como ha explicado bien José. ¿Cuál es el problema? El problema está en que hemos estado durante muchos meses desde el Partido Popular, el presidente Casado, diciendo, hace falta una ley de pandemias, hace falta específicamente una norma. Los jueces no dicen que esa decisión fuera mala o buena, no hacen un valor subjetivo sobre si esa decisión fuera buena o mala, sino que estaba mal fundada y mal aplicada. ¿Por qué? Porque no había una norma específica que regulara esa situación. Hacían falta unas reglas del juego para claro, poder aplicar el señor ahí, Puig ¿no? vuelve a cometer otra imprudencia para entrar a valorar determinadas cuestiones sin ni siquiera leérselas. O sea, el señor Puig, de verdad, es que llega un momento con que dice... Doctrina de partido, claro, se llamaría esto, ¿no? Claro, Quiero pero decir, eso es la salvaguarda y el ataque a los órganos judiciales. Oye, mira, que los jueces han estudiado las normas y han hecho un trabajo, como el que usted ha hecho, bastante mejor seguramente, y lo que han interpretado es que la norma, con lo que estaba aprobado, está mal aplicada. Oiga, haga usted su trabajo, no haga injerencias. Debería haber habido una norma específica, como llevamos reclamando desde el principio, para que esto no pasara. Porque ahora, ¿qué pasa? Lo hablábamos al principio. ¿Qué pasa con las multas? Si eso no es legal o esa no está bien aplicada, ¿qué pasa con todas las multas de todos aquellos imprudentes que se saltaron la norma? ¿Quieres que te lo conteste? Le pasamos la pregunta. Te lo contesto porque experto. tenemos nosotros Claro. aquí en 12TV, sí tenemos la sentencia. ¿Qué pasa con las multas, Belchí? ¿Se van a pagar o no? Que parece que a una niña ahora es el primer caso, ¿no? No sé si esto, pero es que sentará esto va a jurisprudencia ser un buen baile. A ver, el Tribunal Constitucional, que el otro día opinaba la gente y aquí cuando me preguntasteis dije, esperaros a que la leamos porque hace referencia a unos puntos que ya veremos cuál dicen que deben declararse no susceptibles de ser revisados como consecuencia de la nulidad de que esta sentencia declara no solo los procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o las situaciones decididas mediante actuaciones administrativas, multas, ¿vale? Para entenderlo, firmes, sino tampoco las demás situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados. Es decir, ni unos, ni las que son firmes, ni los que no se pueden ver afectados. Pues narices, ayer la primera afectada de un juez diciendo, y esto me da exactamente igual porque yo anulo. Que tiene una cierta lógica, pero ya el Tribunal Constitucional, que tiene una facultad de modular, y modular significa es decir, sí, pero no, ¿vale? Pues es lo que más o menos está diciendo de una manera clara. Viene a decir que lo pagado está y no se va a devolver. Y que lo que está tampoco se puede haber afectado por la nulidad. Y que lo que falta por pagar hay que pagarlo. Lo que es cierto es que esto choca con la... el derecho algunas veces va de la mano de la lógica y a veces no, ¿no? Bueno, pues algunas veces, pues en este caso nos choca un poquito, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero también, y por aclarar en el punto y adelantarme también, porque sé que algunos de ustedes están preocupados, bueno, y mi empresa que se ha visto afectada por esta decisión que ha sido declarada nula, ¿va a poder reclamar? Pues el Tribunal Constitucional también se lo deja a ustedes medianamente claro. Por último, al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no, repito, no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en otro artículo de otra ley. O sea, viene a decir, soportan ustedes las consecuencias de las decisiones políticas, aunque estas no hubiesen estado bien argumentadas o bien fundadas en la ley, ¿no? Pero genera un precedente. Se aguantan, ¿no? Dice. Porque va a haber, ayer pasó, va a haber jueces que van a decir, oiga, pero si esa norma era nula, porque hemos sancionado a esta persona. Ahora habrá abogados que dirán, claro. yo voy a defender causas si la perdidas. norma es nula,
¿por qué se sancionó a esta persona por hacer algo contra una norma que era nula, que es nula, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener bueno, su aquel. Hablaremos mucho de todo esto, esperemos que lo hagamos también en una buena terraza, a la sombrita, descansando en estas vacaciones, si las tienen ustedes en las próximas semanas, si vosotros también las tenéis. Sé que vais a ser muy prudentes, que disfrutéis de las vacaciones, que las paséis muy bien, pero siempre con lo que hemos dicho aquí, ¿no? Con cabeza, con prudencia, para intentar que esto no vaya a más, que no tengamos que darle la razón a ese político que decía Belchí. Yo no sé si vosotros conocéis Ellín, ¿habéis ido a Ellín alguna vez? Yo sí. En la provincia de Albacete. Sí, sí. ¿Qué conocéis de Ellín? Pues el casco antiguo de allí, que es precioso, vamos, que en principio a mí me encanta, pero poco más. La media maratón. La media maratón de Ellín. Has corrido la media maratón de allí. Deportista, sí. Espero que no sea con calor. Hombre, a ver, la tamborada. La tamborada, que es patrimonio, que es única en el mundo la tamborada, porque es que hay ciudades que uno cree conocer, pero después resulta que conoce solamente algunas cosas. Ellín, el nombre de Ellín, yo creo que lo conocemos muchísimo en Alicante, pero no conocemos esas particularidades de esta preciosa ciudad. Su gastronomía, el casco antiguo, que decía Belchí, en las pruebas deportivas, que decía Jota, y otras muchas cosas que tiene Ellín, porque, atención, de Ellín bebemos agua en Alicante, hay mucha agua en Ellín, y hay parajes naturales y lugares por descubrir. Vámonos a Ellín. Tamborada, patrimonio inmaterial de la humanidad, la más multitudinaria del mundo. Pinturas rupestres, patrimonio mundial de la humanidad. Abrigo grande de Minateda, la capilla Sixtina del arte levantino. Ellín, dos patrimonios de la humanidad. Una ciudad en el camino, una tierra de colores, una tierra de sabores. Ven a Ellín, a solo 1 hora de la provincia de Alicante. Saborea Ellín. Ellín, dos patrimonios. Pues ya hemos recompuesto la mesa y ya hemos puesto un trocito de Ellín en este plató de Alicante Actualidad. Y para conocer un poco más a fondo Ellín, un poco más de lo que nos creemos, porque yo estoy seguro que todos conocemos un poco Ellín, tenemos ya en el plató a la concejala de Turismo, María Jesús Iniesta. ¿Qué tal? María Jesús, bienvenida. Pues, muchas gracias por invitarme. Bueno, te digo el nombre completo, López Iniesta, porque si no mi padre, que en paz descanse, se cabreará. Pero bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí y de alguna manera representar eso que habéis visto. ¿Qué tenemos que conocer más de Ellín? ¿Qué es lo que desde la Oficina de Turismo están haciendo hincapié en que tenemos que conocer fuera de vuestra provincia? Primero es que bueno, quizá la primera parte, que es la gastronomía, que casi todo el mundo le suenan los caramelos, pero es una parte ínfima de nuestra gastronomía. Tenemos aceite, tenemos vino y tenemos arroz. Fíjate que estás en Alicante, la tierra de los arroces, decimos nosotros que es, y ahí tenéis el arroz con conejo. Sí, bueno, tenemos... Y otras variedades. Sí, pero ahí lo que hacemos es producir arroz, y arroz de una variedad muy especial, el famoso arroz bomba de Calasparra. ¿Y qué pinta una ellinera hablando del arroz bomba de Calasparra? Bueno, pues pinta que el 50% de ese arroz surge de los arrozales de la Junta de los Ríos, del río Segura y del río Mundo, que están en las minas de Ellín. El 50% del ADEO sale de allí, sale precisamente de Ellín. Entonces, aquí se come, aquí se disfruta y allí se produce. Y eso es lo importante que la gente tiene que saber. Y sobre todo, hablando de los arrozales, hay gente que se va a Camboya para ver los arrozales de montaña, pero lo increíble está más cerca de lo que piensas. Yo invito a la gente a que vea los arrozales, de dónde sale ese arroz, en el caso de Ellín. En la pedanía de las Minas hay unos arrozales espectaculares. Y bueno, pues eso son cosas que parece desconocidas, que nadie habla, y yo creo que es importante que lo conozcáis, que se conozca. Y fíjate que lo cotidiano se ha convertido en extraordinario para muchas personas que viven a lo mejor en ciudades, en lugares un poco más habitados por el estrés y el día a día, y ir a ver esos arrozales o esas extensiones de terreno que tenéis en Ellín hacen que se convierta en una experiencia turística diferente. Sí, porque finalmente es decir, no te tienes que ir tan lejos para encontrar cosas. Hay gente que se va y te saca fotografías de los acantilados de Dover,
bueno, pues te podemos sacar fotografías de acantilados precisamente cerca de las minas, en el pantano de Camarillas, que son también blancos, son grandes murallas blancas. Tú dices, esto no es Dover, esto es Ellín. Y esa cercanía, pero de lo extraordinario, de lo oculto, es lo que nosotros estamos ofreciendo. Es quizá, mucha gente igual pasa o ha pasado por la autovía, no desde aquí, pero en algún momento ha pasado por la autovía para ir a Madrid o para ir a Albacete y ve allí Ellín. Bueno, pues antes que se pasaba y que se compraban los caramelos, pues todavía, pero ahora dice, ¿y qué hay allí? Bueno, hay 780 kilómetros cuadrados de extensión, grandísimo. La mayor parte es una extensión donde lo que hay es naturaleza, donde lo que hay es agua, donde lo que hay es patrimonio. Y ese naturaleza, agua, patrimonio y también gente y también cultura, pues eso es lo que tenemos que dar a conocer fuera. Y está tan cerca de aquí, está tan cerca de Alicante, es que llegas enseguida. Fíjate que tenemos tantas cosas en común, los alicantinos con los ellineros, porque aquí bebemos el agua que tenéis allí. Sí. El agua, tanto se habla de los trasvases, tanto se habla, esto es Cuenca del Segura. O sea, el Segura nace, bueno, en Jaén, pero el mundo nace en la sierra, en la sierra del Segura, pero finalmente llega al mar por Alicante. Y toda esta zona de Levante, Murcia, aparte de Almería y por supuesto Alicante, bebemos de la misma agua, Por tanto, algo tendremos en nuestra genética. Sí, también. algo tendremos, o sea, el agua sale de allí. Oye, estáis haciendo también un juego de palabras con esto del trasvase y diciendo, bueno, vamos a hacer ahora un trasvase también, pero de alicantinos que vengan hasta Ellín. Y está funcionando, ¿no? Hay mucha gente de Alicante que está Bueno, yendo sí, el otro día miramos las estadísticas, uno de los orígenes de nuestros visitantes es precisamente Alicante, ¿no? De hecho, está siendo entre el tercero y el segundo. Evidentemente, los más grandes son los de cercanía. Estamos hablando de gente de Albacete o gente de Murcia, pero mirando solo provincias, ¿no? Y el tercero o el segundo es Alicante. Entonces, eso es lo que queremos aprovechar, decir, oye, estamos cerca. Podéis disfrutar de algo distinto. Yo hace un momento les he preguntado a los invitados de la tertulia que conocían de Ellín y me han dicho la tamborada de Ellín. Bueno, eso mundialmente conocida, de interés turístico internacional. Eso será porque Ellín les suena, ¿no? Les suena de algo, al menos les suenan los tambores. Quizá eso sería una de las cosas más representativas. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando con una marca, es Ellín Dos Patrimonios. Uno cultural, que es los toques de tambor, la tamborada, que además tenemos dentro de Ellín dos destinos, no solo Ellín como el núcleo consolidado, como lo que se conoce, sino una pedanía. La pedanía de Agramón, una de las pedanías que está en ese corredor que nos lleva de Minateda a las minas, y hablaremos de él, pues ahí también se toca el tambor de manera diferenciada. Y yo creo que es muy importante que eso se conozca. O sea, tenemos dos patrimonios, igual que tenemos denominaciones de origen en común con las zonas del entorno, también los dos patrimonios es en común. La tamborada es de Semana Santa, ¿no? Se empieza un poco a... No, la tamborada en el caso de Ellín se hace siempre en Semana Santa. Y además por eso incluso la Semana Santa, que es de interés turístico internacional, no es solo la Semana Santa. La Semana Santa y su tamborada es de interés como fiesta de interés turístico internacional, pero la tamborada a secas, solo, junto con el resto de los pueblos del tambor, en 2018 se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y yo creo que es importante que se sepa, o sea, en un sitio de paso tenemos patrimonio inmaterial, en este caso el toque del tambor, en dos puntos estratégicos, la propia ciudad, el núcleo consolidado y Agramón, y también, bueno, otras cosas que seguro que hablamos, que es el arte rupestre levantino, y volvemos otra vez al Levante, y volvemos otra vez a nuestra relación con Alicante y con el resto del Levante. O sea, tenemos la Capilla Sixtina del arte rupestre levantino, que es el abrigo grande de Minateda, que está al lado de la autovía, o sea, nada, es 3 minutos. O sea, paras, a los 3 minutos ya llegas a algo que según lo que lo descubrió tiene el mismo valor o el mismo nivel en otra época histórica, eso sí, que Altamira. Que nos ubica en la Edad de Bronce, el siglo X, más o menos. Hasta ahí es hasta donde se cree que hubo asentamientos. No, ahí asentamientos nunca han dejado de existir. O sea, desde el principio. O sea, tenemos asentamientos de la Edad de Bronce y anteriores, neolíticos, tenemos muchos. En el caso del abrigo grande de Minateda, las pinturas
los grafitis, por decirlo así, que ahora se lo diría lo moderno, o sea, los que han pintado esas paredes, pues estaban hablando de 10.000 a 6.000 años antes de Cristo, o sea, 8.000. Esos 2.000 años de gente que ha subido arriba y que ha pintado lo que veía o lo que sentía. Y eso es lo importante. Lo más importante es que ahí hay la historia de la humanidad, de una parte de la humanidad, explicada en 2.000 años, porque eso es lo que los científicos nos están diciendo. Y bueno, y que además es accesible, es cercano, lo tienes al lado, o sea, no tienes que ir muy lejos. ¿Qué vamos a descubrir allí en este yacimiento? ¿Qué vamos a...? No, lo que se va a ver es bueno, aproximadamente 16 metros de pared, donde hay, bueno, entre 300 y 600 figuras. ¿Y por qué digo entre 300 y 600 figuras? Porque hay gente que dice que hay 300 y hay gente que dice que hay 600. Por eso lo que hemos hecho es que al menos de las figuras más importantes o más principales hemos puesto un poco de inteligencia, ¿no? Hemos hecho una aplicación de realidad aumentada para que cuando subas al abrigo, el abrigo es una cueva abierta, o sea, desde ahí se ve el valle, se ven muchas cosas, ¿no? Y lo suyo es que ahí verías en relieve, de alguna manera, lo que hay, esos dibujos. Lo que es muy importante es que ahí explica el paso de los cazadores-recolectores allá a las civilizaciones sedentarias, ¿no? Ahí se ve muy importante una madre con un hijo, recolectando, en este caso, miel. Bueno, hay cosas muy curiosas y también escenas de caza, como aparecen en todo el arte rupestre en general, ¿no? Pero lo que creo que es importante es que en un sitio muy pequeño, o relativamente, o sea, es grande en extensión, pero es accesible, es como si fuese eso, un parque temático, entre Minateda, que es donde está el abrigo grande de Minateda, de las pinturas rupestres, y las minas de las que hemos hablado, hay un corredor turístico, y entre medio de ese corredor pues está digamos, las murallas blancas del Camarillas, está también Agramón con su tamborada, y están, bueno, más cosas, y está el agua, sobre todo está el agua, por ahí pasa el agua. Hay pantanos donde unos días después ese agua la beberéis en el grifo. María Jesús, ahora cualquiera que nos esté escuchando dirá, uff, con este calor que tenemos aquí mismo en Alicante, ¿no? Que además aquí con la proximidad del mar, con este calor húmedo que tenemos en la capital alicantina, ¿qué se puede hacer en Ellín con estos calores también durante el mes de julio, agosto, pues, este verano? Refrescarse. Bueno, ahora se han visto unas imágenes del Tolmo de Minateda, que también está justo al lado de las pinturas, esas imágenes bucólicas desde aquí agradecer a la directora de la escuela, Pilar Garbí. Están escenificando aquí un poco, ¿no? Haciendo aquí una teatralización de... Sí, de lo que hay y sobre todo del agua. Veis que hay dos cosas, lo que he dicho antes, Raquel Garbí, de lo que he dicho antes, que es el Tolmo de Minateda, para que se vea, ahí han pasado todas las civilizaciones, y el agua. Ellín y el agua es una simbiosis, está como muy mezclado. Y esas zonas de sombra, zonas de frescor, donde escuchas pasar el agua del río, eso es lo que ahí se puede disfrutar, ¿no? Zonas dentro de un bosque. Claro, tú ahí ves el Tolmo, que lo ves sin nada, es una ciudad en el camino, justo en el camino, pero de repente recorres 2 o 3 kilómetros y te metes dentro de un bosque donde hay un río, donde hay un riachuelo, que escuchas el rumor del riachuelo y el frescor. Pero después te metes más en el pantano, ves el pantano de Camarillas y te encuentras con la fuerza bruta del agua que sale de la presa del pantano, y que de repente han caído 10-15 grados de temperatura de lo que estabas al lado. Ese contraste y ese frescor, y después, claro, si terminas con un buen arroz y un buen vino, pues ya lo terminas de rematar. Ellín es una ciudad de unos 30.000 habitantes, más o menos, sí. Tenéis en el censo. Sois, después de Albacete, la segunda ciudad más poblada. Somos la segunda ciudad de Albacete, la 11 de Castilla-La Mancha. De toda la provincia de Albacete, después de la propia capital, porque ya sabemos que también son extensiones, hay muchas pedanías, muchos pequeños pueblos, ¿no? En toda Castilla-La Mancha. Sí, pero en el caso de Ellín somos 30.000 habitantes, 24.000 está lo que podemos llamar concentrado en la ciudad. En la ciudad, y el resto, los 6.000, en 12 pedanías, algunas muy pequeñas y algunas muy grandes. Las Minas es muy pequeño, Agramón es un poco más grande, pero también tenemos pueblos de colonización como Cañada de Agra, que es un BIC, es bien de interés cultural, que alguien se puede encontrar allí si también se toma el arroz y decide tomarlo allí en un sitio de frescor.
y cree que está grabando Crónicas de un pueblo. María Jesús, ¿y qué posibilidades le dais al viajero? ¿Hay alojamientos, hay oferta de lugares donde poder elegir? Sí, pasar unos días. Nosotros tenemos ahora mismo tres hoteles y una fonda, y después tenemos alojamientos rurales, ¿no? En cualquier caso, la idea es que se muevan, estás cerca. Lo primero que tienes que hacer, lo que tiene que hacer un alicantino, es cuando dice no sé qué hacer este sábado, pues acercarse. Se puede ir a pasar el día. Se puede ir a pasar el día. Y después, cuando lo vea y cuando disfrute, dice, pues ¿por qué en vez de un día, un fin de semana, voy a ver o después 2 o después 3? Eso es lo que tiene que hacer, porque estamos cerca. O sea, no es lo mismo que alguien dice, es que yo me quiero ir a Camboya. Bueno, entonces es más complicado. O Asturias, ¿no? O Asturias, que también... o a Cantabria para ver las pinturas. Pues no, para ver las pinturas te puedes venir aquí, otro tipo de pinturas, eso sí. Pero lo mismo que estamos diciendo, para ver arrozales de montaña, pues alguien podría decir, en esta época, que es una época bonita de ver, pues ir, en este caso, a las minas de Yin, y está cerca. Y visitar un poco de patrimonio y después darse cuenta que necesita más tiempo, necesita lo que estamos hablando ahora mucho de saborear. Y saborear es algo más que disfrutar del paladar en la comida. Es sentarse al fresco en la puerta de una casa, ¿no? Es sentarse al fresco, es disfrutar, es pasear, es finalmente ver todo eso, disfrutar del arte. Compartir con la gente. Compartir con la gente. Mira, la semana... nosotros cada semana hacemos alguna cosa distinta, ¿no? Estamos haciendo la semana, en este caso, del humor. Entonces tenemos humoristas que van, reconocidos, y, bueno, y cuentan sus historias, cuentan sus chistes. Bueno, qué bueno es pasar un buen rato, y si coincide, si estás más tiempo, pues ir a un espectáculo de esto. Y cuando cae el sol uno puede ir a recorrer por Ellín, por ejemplo, pues darse una vuelta por Santa María de la Asunción, por la iglesia, por la iglesia de la Asunción, sí. por el santuario de Nuestra Señora del Rosario, o dar una vuelta por San Roque, por la ermita, es decir, por ese patrimonio sí, pero que hay y lo más espectacular de todo eso es lo que no se nombra, lo que no has dicho. En este caso, el franciscanos. Franciscanos es espectacular, y la gente lo que le pide... Nuestra Señora de los Ángeles es, ¿no? Franciscanos es... No, es el sí, monasterio de sí. franciscanos. De hecho es el más grande, le llaman la provincia franciscana, ¿no? Pero además se ha arreglado, y es una visita que es imprescindible, pero que recomiendo que siempre la hagan con guía. Porque en algo que es un patrimonio tan espectacular, te tienen que explicar qué es lo que hay, qué es lo que estás viendo. Porque a veces pasas y no te das cuenta qué es lo que hay. Esa es una visita especial, ahí va 2 horas de visita y bien explicada. No queremos contarlo todo, dejar a la gente con la miel en los labios para que se den una vuelta por Ellín, solamente para terminar. Y como están viendo aquí, han visto las imágenes de lo que hemos puesto encima de la mesa, danos un par de pinceladas. ¿Qué hay aquí, María Jesús? ¿Un vino? Aquí tenemos vino. El vino es de una bodega, en este caso ecológica, de Ramón Izquierdo, que, como veis en la etiqueta, tiene la particularidad de las pinturas rupestres, que coge con fuerza nuestro patrimonio. Tenemos los caramelos, que es la referencia, tenemos el arroz y también tenemos el aceite. El aceite, bueno, no tiene una estructura tipo de denominación de origen, pero sí que es de origen, en este caso, de campos de Ellín y de la zona de Ellín. En este caso tiene un premio. Casi todos las almazaras han conseguido de una u otra manera un premio, y yo creo que todo eso finalmente nos da una oferta gastronómica muy potente, ¿no? Solo el arroz, el vino, el aceite, yo qué sé, los tomates de la huerta con un chorrión de aceite por encima, eso te marca una diferencia. Claro, lo que pasa en Ellín es que estáis cerca de Murcia, estáis en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete, tenéis influencia un poco de todos los territorios que tenéis alrededor, gastronómicamente y culturalmente. Y también de Jaén. Y de Jaén también. Está al otro lado de la sierra, ¿no? Por lo tanto, se concentra toda esa riqueza. Se concentra todos los sabores, por eso es tierra de sabores y tierra de colores. María Jesús López Iniesta, muchas gracias por haber venido aquí a Alicante Actualidad a contarnos todo esto. Pues gracias a ti, y seguro que seguiremos viniendo. La próxima nos vemos en Ellín. Por supuesto. Le vamos a decir también a los alicantinos que la próxima nos vemos en Ellín. ¿Sabes qué pasa, María Jesús? Que hay en Alicante también mucha gente natural de Ellín y de la zona
seguro Ellín, que de la aquí a provincia de nada el Albacete. WhatsApp va a empezar a moverse. Así que seguramente que muchos de nuestros espectadores habrán disfrutado de esta entrevista y estarán añadiendo muchos componentes a todo lo que hemos estado hablando aquí, cosas que no nos ha dado tiempo a hablar o que no hemos ocupado el tiempo necesario. La próxima en Ellín, ya saben, 2 patrimonios y mucha riqueza que degustar en Ellín, 2 patrimonios y toda esa gastronomía que hay para deleitarse con los paladares. Gracias por su atención. Hoy en este programa hemos querido terminar de esta manera tan sabrosa, conociendo la ciudad de Ellín. Nos vemos en el próximo programa. Cuídense, mascarillas y hasta la próxima. Tamborada, patrimonio inmaterial de la humanidad, la más multitudinaria del mundo. Pinturas rupestres, patrimonio mundial de la humanidad. Abrigo grande de Minateda, la Capilla Sixtina del arte levantino. Ellín, 2 patrimonios de la humanidad. Una ciudad en el camino, una tierra de colores, una tierra de sabores. Ven a Ellín, a solo 1 hora de la provincia de Alicante. Saborea Ellín. Ellín, 2 patrimonios.